Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Quizá usted recordará la primera vez que leímos el pasaje, ¿verdad? Ellos van a la batalla. Dios les ha dicho, no van a pelear, véanme a mí actuar. Dice, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Iban rumbo a la batalla, iban al campo de batalla, y el plan era, mientras se dirigían a aquel lugar, ir cantando y alabando al Señor. Se los puede imaginar con sus audífonos y su iPod o su celular en la aplicación de Apple o de Amazon, lo que sea. Si así hubiera sido, hubieran oído oyendo alabanzas, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, fíjese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa iba a ser su canción. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahora vamos a pasar al versículo 26. Dice el versículo 26, y al cuarto día se juntaron, después de haber recogido todo el botín, al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, porque allí bendijeron a Jehová, que es otra forma de alabanza. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, no con salterios, salterios. El salterio era un instrumento musical que yo no dudo que algunos iban saltando también de alegría. Arpas y trompetas, vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. ¿A dónde? A la casa de Jehová. Venían a dar gracias, venían a adorar a Dios. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Amén. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Qué lindo, Señor, poder alabarte. Qué lindo, Señor, poder experimentar tu presencia en este acto, Señor, de exaltar tus atributos y tu nombre. Permite que tu Espíritu siga, Señor, enseñándonos más acerca de esto, y permite, Señor, que siempre nos pueda hacer fácil rendirte este tributo, Señor, este tributo de alabanza, porque eres digno. Que tu Espíritu, Señor, hable a nuestra vida en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Oiga, yo no sé cuántos habrán oído la expresión se vale alabar a Dios. ¿Cuántos han oído esta expresión? ¿Sí la han oído? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Se vale alabar a Dios, dicen algunos, ¿no? Y otras expresiones así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, otra expresión que se utiliza es: aquí no está prohibido alabar a Dios. También, o sea, es una especie de ironía, ¿verdad? Cuando se usa una expresión de ese tipo, lo que quiere decir es que pues no hay mucha actividad en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo de alguna expresión, la escuché algunas veces, decían, cuando baja la canasta de las peticiones del cielo, por supuesto es figurativo, ¿verdad?
baja la canasta para recoger las peticiones, la canasta de las peticiones se llena y se rebosa y hay tantas peticiones para esa canasta que sube. Sí, pero cuando baja la canasta de la alabanza, no hay mucho contenido en esa canasta. Entonces es como que es un patrón, ¿verdad? Como que eso no es algo tan raro, ¿no? Que muchas veces tenemos el tema de la alabanza un poquito marginado. En un tiempo se enfatizó mucho, pero como que fue una moda, como que fue una ola que vino y se fue. Pero nosotros observamos en la Biblia, si observamos en la palabra del Señor desde el principio hasta el fin, desde Génesis, Apocalipsis, observamos que es un patrón. La alabanza es una constante. La alabanza al Señor es algo que aparece ahí siempre como por default, ¿verdad? Es algo muy, muy natural. Y algunos dicen, pero ¿por qué tengo que alabar a Dios? Hermano, no tiene que alabar a Dios. No tenemos que obligarse a alabar a Dios. Nos tiene que nacer alabar a Dios. ¿Y cuándo surge, hermanos, el tema de la alabanza? Mire, ya viene el mundial. Ya viene el mundial. Yo le aseguro que muchos durante el mundial se van a quedar roncos. Cuando vean a sus estrellas hacer alguna jugada magistral, cuando vean la anotación de un gol, se van a parar de sus asientos, de sus sillones y van a decir ¡gol! ¿Quién lo va a obligar? ¿Quién le va a poner un revólver para decir cada vez que anote tu partido, tienes que levantarte porque si no hay de ti? ¿Quién? A ver, dígame, ¿quién? Nadie. Oiga, y cuando alguna de esas estrellas realiza una jugada sobresaliente, hoy los comentaristas se deshacen en elogios y cuánta cosa. Yo me acuerdo una vez, no recuerdo exactamente qué jugador, pero anotó un gol en un momento crítico del partido, fue en la selección, y dijo el comentarista, yo me caso contigo. Oiga, cosas así por el estilo. ¿Quién lo obligó? No, simplemente es una cosa espontánea. Está halagando, exaltando las cualidades, las capacidades evidentes en una persona. Hermano, yo me acuerdo del gol de Hugo Sánchez cuando jugaba en el Real Madrid. El gol de, ¿sabe a lo que me refiero? El de chilena que hizo, que entró por el ángulo. Bárbaro. Ya ve, ya estoy alabando a Hugo Sánchez. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que tenemos que alabar a Dios por fuerza, porque el pastor nos obliga, porque Dios dice que no. Cuando contemplamos la hermosura del Señor, su grandeza, es algo que nos nace a hacer de manera natural. No me diga usted cuando va a la playa y ve el mar y cuánta cosa, no dice, qué hermoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando ve algo en la naturaleza que le impresiona, nadie más nos tiene que obligar, es algo que surge de manera espontánea. Qué lindo, qué hermoso, qué precioso es esto. Así es, hermano, y eso es el mismo patrón, el mismo principio en lo que hace a la alabanza ante el Señor. Es la expresión espontánea de nuestro corazón ante su magnificencia. ¿De dónde viene la palabra magnificencia? Viene de magno, que significa grande. ¿Es grande Dios, hermano, sí o no? Amén. Y entonces eso lo hace digno de nuestra alabanza. Sus atributos despiertan nuestra admiración. Dios es, hermano, si nos asombra su obra, ¿cuánto más nos debe asombrar y nos debe impresionar al creador de este universo? Cosas tan poderosas, cosas tan bellas que existen en la creación. Es asombroso. Provocar a nosotros no solo admiración, pero también humildad y reverencia. Ahora,
Dios es el mismo. Los mismos atributos que mostraba o que se nos describen en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son los mismos atributos que tienen ahora. Dios sigue siendo digno de la alabanza. Dios sigue siendo digno de la adoración. Son los mismos atributos que manifiesta en sus tratos con nosotros. Si nos ponemos por un momento a pensar, hermanos, en la manera en que Dios nos trata, en lo que Dios hace por nosotros, estaríamos en una actitud de alabanza de manera constante. Nuestra situación puede cambiar, pero Dios no cambia. Y por lo tanto, Él es digno de nuestra alabanza. Es digno de nuestra alabanza siempre, hermano. Siempre es digno de nuestra alabanza. Y déjame le digo una cosa, será una bendición alabarle siempre. Hermano, la alabanza honra a Dios dignamente y apropiadamente, pero nos hace un bien enorme a nosotros, los que alabamos. Será una bendición entonces alabarle. Y déjame, le comento, aún en tiempos de prueba, siempre, pero aún en tiempos de prueba. Y si nosotros vemos el pasaje, observamos que la alabanza se da en todo momento. En todo momento se da la alabanza. Hermano, yo no creo que esto haya sido fortuito, casual. O sea, que fue una cuestión que el autor ni cuenta se dio cuando escribió este relato, ¿no? Yo creo que lo hizo inspirado por el Señor, para nuestra instrucción, para que nosotros aprendiéramos de esto. Y una de las cosas que aprendemos es que podemos alabar al Señor desde que se están empezando a formar los nubarrones de la prueba, ¿sí? Porque usted se recordará el pasaje. El rey está muy intimidado porque viene este ejército grande en contra de él, y él dice: no sabemos qué hacer y no tenemos el poder para enfrentarnos a estas personas, o viceversa. Ya está viendo, hermano, el nubarrón, los nubarrones se están acumulando, negros, amenazantes, la tormenta viene. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, claman a Dios pidiendo su ayuda, convoca al pueblo clama a Dios pidiendo su ayuda, pero cuando están orando, hermano, cuando están clamando al Señor, hay un elemento de alabanza ahí. Y si uno observa los salmos, uno va a notar que aún en los salmos de lamento, aún en los salmos petitorios de súplica, hay una sección que le da gloria a Dios. Hay una sección, y aquí estas personas están diciendo: mira Señor, la amenaza que viene sobre nosotros. Pero dice: tú gobiernas en todos los reinos de la tierra. Es una forma de alabanza, es un reconocimiento del poder, del señorío de Dios sobre todas las naciones. O sea, Señor, tú no eres solamente Dios sobre Israel, tú eres el Dios de todas las naciones. Esto es honrar a Dios. Estás en control de todo. Tienes en tu mano fuerza y poder. Dice que nadie puede resistir. Es una alabanza cuando se están acercando los nubarrones, cuando amenaza sobre nosotros la prueba. Yo conocí a una persona y me impresionaba mucho, porque en cuanto se hincaba en el altar empezaba a llorar, y yo no sentía que su llanto fuera de gozo, de alegría. Yo sentía que era un llanto de pesar, hermano. Y yo sé que cuando estamos en pruebas hay una opresión en nuestra vida, pero eso no debe opacar nuestra alabanza al Señor. No debe suprimir nuestra alabanza al Señor. En ese momento la alabanza al Señor va a ser como una medicina para nuestro espíritu.
alabar al Señor, aun cuando se están viendo los nubarrones de la prueba. Otra cosa que ensalza el rey en esta oración es su fidelidad. ¿Ve? Entonces, mire, cuando vienen los nubarrones y ahí viene eso, Señor, y parece que se va a poner feo, pero tú lo puedes todo. Díceme, hermano. Podemos orar así. Cuando vemos que viene la bronca, que viene el problema, podemos orar así, podemos decir, ay, esto no pinta bien, pero tú tienes todo poder, Señor. Amén. Sí, y además dice el rey, y podemos confiar en ti. Tú eres fiel, Señor. Estamos aquí porque tú eres fiel. Estamos en este territorio porque tú se lo prometiste a Abraham. Se lo prometiste cuando ni tenía hijos. Tú se lo prometiste y le cumpliste. Por eso estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que tú cumples, Señor, tus palabras y cumples tus promesas. Y cuando vienen los nubarrones, podemos alabar al Señor y decirle, Señor, tú eres fiel, no me vas a dejar. Tu palabra dice que no nos dejas y no nos desamparas. Estás con tu pueblo siempre. Alabanza al Señor. Podemos hincarnos y llorar y lamentarnos y regodearnos en nuestro dolor, que es muy natural. O bien podemos decirle al Señor, Señor, siento la opresión de este asunto que viene en mi contra, pero también, Señor, siento el consuelo de tu Espíritu, porque tu palabra me dice que no me dejas y no me desamparas. Amén, amén, hermano. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Un espíritu de alabanza. Ahora mire, el pasaje también nos instruye, nos enseña que podemos alabar al Señor, que es importante alabar al Señor como una confesión de nuestra confianza en Dios. O sea, el nubarrón viene, ¿sí? Y alguien puede decir, pues a ver cómo me va. Pero estas personas están confiando en la palabra de Dios y están diciendo, el Señor está conmigo y me va a ir bien. De alguna forma me va a ir bien. Dios no me deja y no me desampara. ¿Sí? Como dijo San Pablo, hermanos, cuántas cosas vivió, cuántas cosas experimentó, cuántas pruebas tuvo. Pero él dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí. Entonces, alabar al Señor. Cuando ya tenemos las nubes encima y ya empezamos a sentir las primeras chispitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede después de que estas personas claman a Dios? Bueno, Dios levanta a un hermano, Dios levanta a un levita, literalmente de la tribu de Leví, y le da una palabra para el pueblo, y les dice lo que va a hacer. Dice, en otras ocasiones, Dios le daba palabra a los profetas y les decía, muchachos, les va a ir como en feria porque se han vuelto idólatras, me han dado la espalda y yo les digo, va a venir sobre ustedes una disciplina. Pero en esta ocasión, Dios le da esta palabra al profeta porque le habían buscado en humildad a aquellas personas y le da esta palabra, los voy a librar y nomás mírenme, nada más, ustedes no se preocupen, no van a tener que sacar sus espadas, dejen las flechas en las aljabas, llévenlas de lujo, nada más de adorno, déjenme, nada más véanme, eso es todo, ¿sí? Esa es la palabra que les dio el Señor a través del profeta, ¿no? Y no había pasado nada todavía de eso, solamente era una palabra, hermano, solamente. Sí, hemos estado hablando, ¿no?, de cómo Dios nos muestra su voluntad y nos dirige. En esta ocasión extraordinaria Dios lo hace así. ¿Y qué es lo que hacen los levitas de las familias del clan de Coat y del clan de Coré? ¿Qué es lo que hacen? Dice que se levantaron, escucharon esta palabra y se levantaron, ¿sí? Y alabaron al Señor. Y miren cómo dice, lo alabaron con voz
alta y fuerte. ¿Sí? Con voz alta y fuerte. Gloria a Dios y alabado sea el Señor y bendito Jehová. Y imagínese usted. ¿Sí? El ejército enemigo estaba ahí todavía. Ahí estaba todavía. Ellos todavía no tenían los recursos para pelear. Pero ellos ya estaban alabando al Señor por la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado esa palabra y les había dado esa promesa. Entonces, nosotros podemos seguir alabando al Señor cuando ya tenemos los nubarrones encima. No nada más se acercan, pero ya los tenemos encima. Y estamos experimentando las primeras chispitas, ya empezó la lluvia. Podemos alabar al Señor por lo que Él nos ha dicho, por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él nos ha prometido. Mire, le pongo un ejemplo. Ayer estuve predicando en la clausura de un instituto bíblico y el pastor despidió toda la ceremonia y todo el culto recitando junto con la congregación el Salmo 23 en tiempo presente. Y en lugar de decir el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces sería el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados me hará yacer, no, en lugares delicados me hace yacer. Junto a aguas de reposo me pastorea. Y cuando llega aquella porción donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor habló a mi corazón en ese momento, ¿sí? Y me hizo sentir, en ese momento el Señor me ministró y me sentí muy consolado, porque somos el pueblo de Dios, hermano. Somos el rebaño de Dios. Él nos pastorea con su vara y con su cayado. Y nos lleva por la llanura, y nos lleva por la montaña, y nos lleva por las aguas reposadas, y nos lleva por los pastizales verdes, pero también nos lleva, hermanos, por el valle de sombra. Cuando hay que pasar por esos lugares tenebrosos, de repente el Señor nos dice, ahí te ves, no. El Señor va con nosotros. Entonces, hermano, aunque esté el nubarrón encima, su palabra está en nuestro corazón. Y Él nos dice, eres mío, no estás solo en esto. Yo te he hecho promesas, eres mío. Sí, el Hijo dio su vida por ti. Yo he puesto mi espíritu en ti. Estás sellado, eres de mi propiedad. ¿Cómo crees que te voy a abandonar en medio de esta situación? ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que podemos alabarle también cuando el nubarrón está encima y empezamos a sentir las primeras chispas que caen sobre nuestras cabezas. Es una alabanza. Es una alabanza que se ofrece en fe, cuando creemos en la palabra del Señor y en las promesas que Él nos ha hecho. Yo quiero aclarar un poquito, no en lo que inventamos nosotros, sino en las palabras que Dios nos ha dado y en las promesas que Él nos ha hecho. Realmente, ¿sí? Entonces, alabar al Señor. Podemos dejarnos oprimir por la preocupación, podemos dejarnos abrumar por las cosas que sentimos que están en contra nuestra, o podemos alabar al Señor. Y lo que nos enseña este pasaje es que es mejor alabar al Señor, aun cuando no hemos visto la respuesta a la situación en que estamos, aun que la amenaza todavía pesa sobre nosotros. Es mejor alabar al Señor. Hermano, yo lo animo a que pongamos esto a prueba.
Pongamos esto, que lo hagamos como un ejercicio, que lo asimilemos como un hábito, que aprendamos a alabar al Señor en medio de esas situaciones amenazantes. Yo recuerdo cuando estábamos tocándonos en el estudio que hicimos acerca de la oración, ¿sí? Recuerdo una de las pláticas, nos invitaba a empezar a dar gracias al Señor desde en la mañana por lo que iba a pasar durante el día. Durante el día. Señor, te doy gracias porque este día tú vas a estar conmigo. Te doy gracias, Señor, porque este día tú vas a actuar a mi favor. Vas a actuar a mi favor en este día. Te doy gracias porque tu mano estará conmigo para defenderme y para fortalecerme. Es una forma de alabanza y yo creo que es un estupendo ejercicio muy provechoso para nuestra vida espiritual. De hecho, yo lo considero también una disciplina espiritual, la alabanza al Señor. Luego, lo otro que observo yo aquí, que nos está instruyendo, en lo que nos instruye este pasaje, es que podemos alabar al Señor y debemos hacerlo en el proceso de enfrentar la prueba, en el proceso de caminar y avanzar hacia la liberación. ¿Se acuerdan cómo empieza el pasaje? El pasaje empieza de una manera muy pesimista. Aquellas personas están intimidados, están en temor, ¿sí? Y una de las cosas que mencionábamos es cómo en ocasiones, cuando nos dejamos dominar por el temor, tendemos a escondernos, tendemos a darnos por vencidos, tendemos a evadir los retos que tenemos frente a nosotros, ¿sí? Y lo que nosotros observamos acá es que el reto y el desafío se enfrentan. Aunque haya nerviosismo, aunque nos sintamos todavía amenazados, pero se enfrenta el reto, se enfrenta el desafío. Y aquí van estas personas, van a enfrentar aquel desafío apoyados en la palabra de Dios, apoyados en las promesas de Dios. Y miren lo que hacen. Yo no veo en ninguna parte que Dios le haya dicho al rey por medio de algún profeta: cuando vayan en camino, alábenme. No, esto es algo que veo que surge espontáneamente. Dice Josafat: es buena onda, va a ser buena onda que mientras marchemos vayamos alabando al Señor. Oiga, no sé si usted se habrá fijado, pero en las batallas, en las batallas había una banda de guerra. Y la banda de guerra tocaba piezas marciales, ¿verdad? Y hasta la fecha, en algunos partidos, algunos equipos, antes de entrar a la contienda, tienen una especie de ritual en donde pueden cantar o hacer algún tipo de danza, sí. Se están animando ellos mismos, ¿no? Pero aquí no dicen vamos a intimidar al enemigo. No, aquí lo que dicen es: vamos a elevar nuestros corazones al Señor. Sí, en el Señor es donde vamos a encontrar consolación, paz y fortaleza. Si alabamos al Señor, esto nos va a inspirar a estar confiados, a permanecer en un estado de ánimo tranquilo, ¿verdad? Más tranquilo. Eso nos va a ayudar a dominar nuestros temores. Y fíjese, el tema, hermanos, el tema de la alabanza, era la misericordia de Dios. Ese era el tema de la alabanza. Vamos a alabar a Dios por su misericordia. Y ahí van alabando al Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Y además, no solamente alababan la misericordia del Señor, pero alababan la hermosura del Señor. ¿Qué estaban haciendo estas personas? En lugar de poner su mirada en la broncototota esa que tienen, el problema enorme, estaban poniendo su mirada en
el Señor y sus atributos. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor está con nosotros. En lugar de decir, ese ejército viene en nuestra contra, están muy bien armados, tienen la ventaja numérica, nos van a hacer pedazos. Nuestros ojos están en el Señor y en lo que Él es y en lo que Él ha sido para nosotros. Así que alabemos al Señor. Esa es la lección que tenemos aquí, la enseñanza, alabar al Señor en el proceso de enfrentar la prueba y la liberación. Una vez oí a alguien decir, y me llamó mucho la atención, cuando yo me voy a enfrentar o cuando tengo que hablar con una autoridad, a lo mejor una parte de mí se puede sentir intimidado, pero pensándolo bien, si el Señor está conmigo, no tengo por qué sentirme intimidado. La persona que va a hablar conmigo es la que debe sentirse intimidada, porque el Señor está a mi lado como poderoso gigante. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Amén. Alabar al Señor. Poner los ojos en el Señor. Eso es lo que están haciendo aquí. Muchachos, dice el rey, muchachos, pues miren, ya vamos a caminar hacia donde está el ejército enemigo. Vamos a entonar, vamos a cantar algo. Y no dice, va a ser algo marcial, algo que hable de la batalla y del... No. Va a ser algo que hable de la grandeza del Señor, de su bondad y de su misericordia, enfocados en Dios, no en el problema. Y bueno, el pasaje dice, hermanos, que cuando empezaron a alabar al Señor, el enemigo se confundió y empezaron a hacerse la guerra entre ellos. Entonces se aniquilan entre ellos y el pueblo de Dios se queda sin enemigos, son liberados, no tuvieron que sacar la espada, Dios les cumplió, solo mírenme, dijo el Señor. No tuvieron que sacar las flechas, no tuvieron que tirar ni siquiera una lanza, nada de eso. ¿Cuándo empezó a suceder esto? Qué interesante, hermano. Fue cuando comenzaron a alabar al Señor. En ese momento comienza también la intervención de Dios. Entonces, las nubes se disipan, Dios sopla y aquellos nubarrones se van. Y el pueblo sigue alabando a Dios. Ahora que las nubes se han disipado, el pueblo alaba al Señor. Hay un pasaje, hermanos, en Lucas, y usted lo recordará. 10 leprosos vienen ante el Señor y el Señor los sana a los 10 y se van bien contentos. Imagínense, bien contentos se van porque han recibido esta bendición del Señor. Entre esos 10 había un samaritano que no tenía muy bien la doctrina y la teología, no lo tenía muy bien, pero hermanos, tenía una percepción, una sensibilidad espiritual. Y ese samaritano, ese inmundo, esa persona excluida del pueblo de Dios según los judíos, es el único que viene con el Señor y le dice: Señor, gracias por sanarme. ¿Usted cree que ese pasaje, hermanos, está ahí solo porque no tenía más que escribir el evangelista? Le voy a rellenar aquí con esto porque se me hace buena onda. No, tiene un propósito. Ese pasaje, la inclusión de ese propósito ahí, de ese pasaje ahí, tiene un objetivo, tiene un propósito, ¿sí?
Jesús dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿a cuántos sané? No, pues que 10, sí, si no conté mal, yo sabía que eran 10. Y yo nada más veo a uno aquí, a uno de los que sané, nomás uno. Vine a dar gracias. ¿Y los otros 9? Entonces, mire cómo esta parte del pasaje aquí también es importante. Después de la bendición, no nos olvidamos de que fue Dios que intervino, hermano, y nos liberó. No nos olvidamos, sino que le seguimos alabando. Empezamos alabándole desde el momento en que se acerca el nubarrón de la prueba. Y seguimos alabándole después que es disipado el nubarrón de la prueba. Puede decir amén a eso, hermano. Puede decir es cierto, es verdad. Puede decirlo, hermano. No a mí, al Señor. Reconocerlo ante el Señor. ¿Sí? Y aquí está, hermano. Mire, es una cosa muy linda, ¿no? Es una cosa muy linda. Vieron la amenaza de disiparse, pero no nada más eso, les queda una bendición muy grande, o sea, el botín, todo el botín que recogieron, porque en aquel tiempo un ejército invasor traía mucho equipo y cuanta cosa, recogieron 3 días recogiendo botín y aquella gente diciendo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Hicieron una convocación, una reunión de acción de gracias, así como hicieron una convocación para pedir la ayuda del Señor, para invocar su auxilio. Ahora hacen una convocación para bendecir el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor, que nos has liberado de esto que veíamos como el fin. Amén. Amén. Alabar al Señor antes, en y después de la liberación. Antes de la liberación, durante la liberación y después de la liberación. El alivio de ser rescatados. El pilón que les da el Señor con todas aquellas riquezas que obtuvieron por el botín. Y yo creo, hermanos, que nosotros podemos alabar al Señor continuamente. No hay que esperarnos a ser liberados de alguna calamidad o algo. No, continuamente. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está con nosotros. Y nosotros nos damos cuenta y lo comprobamos cada día. Porque cada día, hermanos, el Señor nos bendice. Constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos habla y nos dice que nos ama y que es fiel, pero lo ha probado. ¿Cuántas veces ha probado usted la fidelidad de Dios, hermano? ¿Cuántas veces ha probado el amor de Dios en su vida? Y la prueba más grande es que nos alcanzó en su misericordia por Cristo, ¿verdad? Esa es la prueba más grande, hermano. Que nos ha alcanzado, nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. ¿Qué más queremos? Dice Pablo, lo demás es como, lo demás no tiene valor, lo más grande ya no lo dio el Señor. Lo demás se va a acabar de todas formas. Pero lo eterno ya Dios nos lo dio. Gloria a Dios. Oh, Pablo, hermanos, vivía la vida de Pablo era una vida de constante alabanza para con Dios. Entonces Dios nos bendice continuamente y creo que entonces debemos continuamente vivir en ese espíritu de alabanza. Quiera Dios, hermanos, que cultivemos esta disciplina espiritual. Yo creo que nuestra vida será transformada. Es bien interesante, hermano. O sea, no tenemos que esperar a venir a la iglesia para alabar a Dios. Y es bien interesante porque algunos llegan después de la alabanza. Ay, no, hermano, pero sin aludir a nadie en lo particular, nadie se sienta ofendido, Nadie se sienta. Pero es una cosa que uno lo ve en todas partes.
Sí, muchos llegan después de la alabanza. O sea, ni siquiera en la iglesia. Sí, ok. Entonces, por eso creo yo que es importante ser intencionales en desarrollar, en cultivar esta disciplina espiritual y vivir, aprender a vivir en un espíritu de alabanza. Es mejor que vivir en un espíritu de temor. Es mucho mejor. Amén. Estoy concluyendo ya. Aquí dice conclusión, ya estoy terminando. Hay otro pasaje de la Escritura muy sobresaliente. Está en Hechos. Es cuando Pablo y Silas van a predicar a Filipos. Y están predicando. Y ocurre un incidente por ahí. Hay una muchachita que va detrás de ellos. Es un espíritu, tiene un espíritu pitónico. Y va detrás de ellos haciéndoles buena promoción, pero a Pablo no le gusta, ¿verdad? No le gusta. Entonces le reprende al demonio aquel que traía y pues ya no tiene esa... eso que comercializaban sus dueños, pero era una esclava, ¿verdad? Ellos cobraban para que la niña les hablara de su vida, pero se acabó porque se le fue el demonio. Pablo se la exorciza. Pero los dueños ya saben, ¿no? Se les acaba este chorrito, se les acaba este ingreso y los acusan ante las autoridades y los meten a la cárcel y los ponen, hermano, allá en el último calabozo y los ponen en cepos. ¿Sabe lo que es un cepo? Era una cosa de tortura. Era un aparato en donde tenía un orificio y ahí ponía su cabeza a la persona y también un orificio para los brazos. Así que la persona quedaba agachada así en esta posición. Por horas y por horas y por horas y por horas. Era un castigo, era una tortura. Así estaba. Entonces, Pablo y Silas, ¿qué cree que hacen? Usted ha leído la historia. Pues no se pusieron a renegar, no se pusieron a decir, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Digo, que si lo hubieran hecho, no, pues no me hubiera extrañado para nada, ¿verdad? Ni tampoco tenemos por qué criticarlos, olvídelo. Solamente ellos, cosa terrible. Pero estas personas se ponen a cantar. Y eran alabanzas al Señor, hermano. No piense usted que estaban cantando las de José Alfredo, esas canciones tan tristes, tan derrotistas, ¿verdad? Eran alabanzas al Señor. Que para siempre es tu misericordia y cosas así, me imagino yo cuántos salmos estarían cantando alabanzas al Señor. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que en ese momento empezó a temblar. Estaban alabando al Señor, empezó a temblar y quedaron libres del cepo. Qué interesante, ¿verdad? Que la liberación vino juntamente con la alabanza. Esto no es magia, para nada es magia, ¿verdad? Y Dios tiene muchas formas de obrar. Los primeros cristianos entraban al circo romano y entraban alabando a Dios y igual las fieras los aniquilaban, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué dice en Apocalipsis? Que ese era un acto de victoria. Sí, entregar su vida por la fe en Cristo era un acto, han vencido, dice, por la sangre del Cordero y por el testimonio del Señor, han vencido. Es una victoria, es una liberación también. Entonces, querido hermano, continuemos alabando al Señor antes de la amenaza y de la liberación, durante el proceso y después de ser liberados. Alabemos al Señor siempre. Es mejor alabarle. La alabanza nos va a mantener, hermano, nos va a mantener espiritualmente sanos, nos va a mantener la alabanza.
sanos y centrados en la fe. Dios es digno de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén?